Sean tan amables de tomar asiento. Preside esta ceremonia del programa Sembrando Vida, Plan de Desarrollo para la Migración, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y el presidente de la República del Salvador, excelentísimo señor Nayib Bukele. Los acompañan en el presidium el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores de México. Excelentísima señora Alexandra Gil, ministra de Relaciones Exteriores del Salvador. Ingeniero María Luisa Albores González, secretaria de Bienestar de México. Excelentísimo señor Pablo Salvador Infante, ministro de Agricultura y Ganadería del Salvador. General Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional. Almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Licenciado Rutilio Escandón Cadenas, gobernador del estado de Chiapas. Señor Ernesto Castro, secretario privado del presidente de El Salvador. Doctor Óscar Gurria Penagos, presidente municipal de Tapachula, Chiapas. Y la señora Carolina Recinos, jefa de gabinete del presidente de El Salvador. Asimismo, nos acompañan funcionarios e invitados especiales, medios de comunicación y público en general. Sean todos bienvenidos. El gobernador constitucional del estado de Chiapas, licenciado Rutilio Escandón Cadenas, hará uso de la palabra. Muy buenas tardes. Como gobernador del estado, me da muchísimo gusto recibir al licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y recibir también al excelentísimo señor Nayib Bukele, presidente de la República del Salvador. Recibir a la excelentísima señora Alexandra Gil, ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, y también recibir a el secretario de Relaciones Exteriores de México, el licenciado Marcelo Ebrard. También al secretario de la Marina, al secretario de la Defensa Nacional y a todas las personalidades aquí en Tapachula, Chiapas. Como gobernador del estado, es una honra recibirlo otra vez en Chiapas, señor presidente Andrés Manuel López Obrador. Eso constata su interés por ver de manera personal todo lo que se está realizando en nuestro querido estado. Y este programa en la siembra de árboles, frutales, maderables, no solamente va a ayudar a detener el cambio climático, que es muy importante
para evitar la pobreza de los pueblos, sino también es sembrar vida, darle la oportunidad a la gente, sobre todo a los más humildes, de un trato justo y un trato igualitario, incluyente, de una atención digna para el pueblo de Chiapas, de México, y también de un acercamiento con nuestros vecinos, amigos, los pueblos hermanos de Centroamérica. Por eso, señor presidente del Salvador, de la hermana República de Salvador, le reitero nuevamente, bienvenido a Chiapas, bienvenido a la patria de Morelos, al de Benito Juárez, al de Francisco I. Madero, al del general Lázaro Cárdenas del Río, a la de López Mateos, y hoy, bienvenido a la cuarta transformación que encabeza nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchísimas gracias. ¡Viva México! ¡Viva El Salvador! Favor de tomar asiento. Hace uso de la palabra el licenciado Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores. Con su permiso, señor presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Con su permiso, señor presidente de la República del Salvador, Nayib Bukele. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Bienvenida a su comitiva, como ya aquí se dijo. Voy a ser muy breve, porque ustedes llevan mucho tiempo esperando. Quiero significar la presencia el día de hoy en este evento del Senado de la República. Hace unos días estuvimos juntos en una comparecencia y se planteó que en este momento de dificultad, de tensión, procuráramos una diplomacia de unidad nacional. Y por lo tanto, el día de hoy están aquí con nosotros representando a nuestras y nuestros senadores de la República, la senadora Beatriz Paredes Rangel, a quien le damos la más cordial bienvenida, el senador Héctor Vasconcelos, muchas gracias también por su presencia. Quiero significar también, si me lo permiten, la presencia del señor embajador del Reino de España en México, Juan López Dóriga, a quien invitamos especialmente, porque España fue de los primerísimos países, si no que el primero, que manifestó su respaldo al Plan de Desarrollo Integral para el sur de México y los 3 países de Centroamérica vecinos inmediatos de nuestro país, El Salvador, Guatemala y Honduras. Fue el primer país que lo hizo. Muchas gracias, embajador, por acompañarnos. Quiero también referir que atendieron esta invitación varios representantes muy destacados de los medios de comunicación, a quienes voy a nombrar a todos ellos y al final les pediría que les diéramos un fuerte aplauso. Están aquí presentes Juan Francisco Ili Ortiz, Juan Francisco Ili Lanz, del periódico El Universal, Edgar Fara y Leonardo Valle, del grupo Expansión, Guillermo de la Mora, Televisa, Miguel Ángel Orozco, Televisión Azteca, y a todos los medios aquí representados, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El día de ayer estuve en Nueva York por instrucciones del señor presidente para comentarle al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que el día de hoy se iniciaría aquí en Tapachula con la presencia de ambos presidentes y su muy distinguida comitiva de la República de El Salvador, así como la de México, el famoso o ya presentado Plan de Desarrollo Integral que se propone marcar una ruta distinta en el mundo
como respuesta a los flujos migratorios que estamos viviendo. En esencia, este plan, preparado por la CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas, a petición de México, Honduras, Guatemala y El Salvador, propone 30 recomendaciones para cambiar la vida de las personas en el sur de México y en los 3 países centroamericanos. El día de hoy nos convoca aquí el dar el primer paso concreto, específico, empezar a implementar este plan, que no se quede en un documento, sino que a partir del día de hoy se traduce en una realidad. En el mes de marzo pasado se entrevistaron el presidente López Obrador y el presidente Bukele y hablaron de esto, del programa Sembrando Vida, de cómo en México hay una decisión que ya se le presentó ahora a los medios y al señor presidente de El Salvador, de tener más de 200,000 hectáreas adicionales para Sembrando Vida este año, además de las que ya había propuesto y ya estaban en curso porque había ordenado nuestro presidente. Y subrayo lo siguiente: ha tomado la decisión el presidente de México de establecer el programa de cooperación más amplio con El Salvador que hayamos tenido nunca. Nunca habíamos tenido una presencia tan importante de México para respaldar a El Salvador como la que se inicia el día de hoy. Iniciamos con más de $30 millones de transferencia directa dentro de un programa que contempla más de $100 millones. Se van a sembrar o se van a incorporar o se van a incluir a un programa similar con las modalidades que El Salvador le impondrá, similar al que estoy refiriendo, más de 50,000 hectáreas en la hermana República de El Salvador. Y vamos a dar esa cooperación sin condiciones, ni políticas, ni económicas, ni financieras, porque somos pueblos hermanos. Nos ha ordenado el señor presidente que empecemos ya. Quiere decir, en cuanto el señor presidente de El Salvador nos lo instruya, el equipo de México va a llegar a El Salvador para respaldarlos y los fondos ya están hoy dispuestos para iniciar ese programa. Así como en México se van a hacer 200,000 hectáreas más, dijo el presidente también que en El Salvador se hagan 50,000. ¿Por qué? Porque tenemos que darle a las personas, a las familias, opciones donde viven. La gente migra por pobreza y necesitamos protegerles y necesitamos darles oportunidades. Y esa ha sido la tesis de México y de nuestro presidente desde la primera reunión que tuvimos con los enviados de la administración Trump a México el año pasado. El presidente López Obrador le mandó una carta al presidente Trump diciendo: lo que hay que hacer es desarrollo, es bienestar. Y el día de hoy, México y El Salvador ponen el ejemplo a la comunidad internacional. Este es el programa más importante de cooperación directa, inmediata, para crear bienestar y empleos en México y en la República de El Salvador que haya tenido o que hayan tenido los dos países en los últimos años. No hay ningún otro programa de cooperación que tenga ese tamaño y que esté impactando en lo inmediato. Por lo tanto, pues es un día de fiesta y por lo tanto fui ayer a decirle esto al secretario general de Nueva York. Le traigo una buena nueva de México, Salvador, Honduras y Guatemala. ¿Cuál es? Pues él pensó que le íbamos a pedir algo, ¿no? Le vengo a decir que México y los hermanos de Centroamérica y especialmente en este caso con El Salvador, mañana iniciamos ese programa y mañana empezamos a cambiar las condiciones de vida de las personas que se ven obligadas a migrar por pobreza, por violencia o por desesperanza. Así que muchas gracias, señor presidente López Obrador, muchas gracias, señor presidente Bukele, por estar aquí. Y ojo, para aquellos que están promoviendo el odio, la xenofobia, el desprecio a los demás, la diferencia, aquí está una vela que se prende hoy que va a iluminar todo el mundo. Muchas gracias. Favor de tomar asiento. Hará uso de la palabra
el excelentísimo señor Nayib Bukele, presidente de la República del Salvador. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Excelentísimo señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, nuestro querido AMLO. Aquí dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero yo sé que aquí le decimos AMLO. Señor gobernador del estado de Chiapas, el licenciado Rutilio Escandón. Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Miembros de la comitiva salvadoreña que nos acompañan, miembros del programa Sembrando Vida, beneficiarios del programa Sembrando Vida, invitados especiales, amigos todos, amigos de la prensa, senadores, amigos de la Sedena también, que nos han atendido tan bien y que tienen tan increíble la disciplina y la organización de este proyecto. Realmente este es un día muy importante por varias razones. Cuando veníamos en el coche, como dicen los mexicanos, nosotros decimos carro. Cuando veníamos en el coche con el presidente, había un grupo de gente en la calle y él decidió pararse, abrir la ventana y atender las solicitudes del montón de gente que estaba ahí. De hecho, por eso nos tardamos un poquito más, pero había que atender a la gente. Y luego caminamos, fuimos, y a la entrada al proyecto había otro grupo de gente. No aquí, al proyecto. Y el presidente decidió atender a la gente y escuchar sus peticiones. Y luego al terminar el recorrido por todo el proyecto, que son como 5 módulos, y llegar acá, ya al final de la trayectoria, nos tardamos un poquito en pasar porque el presidente se detuvo a atender a la gente que le solicitaba atención. Y yo quiero decirles una cosa, yo conozco al presidente de antes por su nombre, etcétera, pero en persona lo he conocido 2 veces. La vez que vine cuando ya era presidente electo, pero aún no era presidente, y ahora que es la primera vez que vengo como presidente de El Salvador. Y yo estoy seguro de 3 cosas que probablemente no el 100% de mexicanos pueden ver, porque aquí algunos pueden estar cegados por ideologías o por partidos, y uno desde afuera pues eso no lo ve, porque a mí no me suena nada todo eso, porque yo vivo en otro país. Este es un hombre que de verdad quiere lo mejor para México. Y este es un hombre que está trabajando y que su único interés, estoy seguro, es dejar un legado para México. Y yo sé que los mexicanos lo quieren mucho, pero quiero pedirles alguna cosa también, o exhortarlos a algo. Sí, yo sé que lo quieren mucho. ¿No crecen algodoncito? Pero hay una cosa, y es que México tiene 200 años de estar mal. 200. Ni el más anciano de nosotros estaba vivo cuando México ya estaba mal. Cuando nació el más anciano de las personas que existen en el mundo, México ya estaba mal. Y ahora tienen un lujo de presidente. Pero él no va a poder arreglar todas las cosas en 6 meses, ni en 1 año, ni en 2. Así que apóyenlo, denle tiempo, porque los cambios tardan, los cambios cuestan. Y si Roma no se hizo en un día, México tampoco se va a hacer en un día. Pero ustedes están viendo los cambios, ustedes están viendo los proyectos, ustedes están viendo las cosas, cómo se está enfrentando a muchas cosas que nadie tenía el valor de enfrentarse. Y eso tiene mucho valor. Les va a costar conseguir otro así. Entonces apóyalo. Y algo bien importante, y es cuando me explicó este programa, que me lo explicó allá en Palacio, no aquí en el campo, él me lo contó tan bien, se lo podía tan bien, es como que estuviéramos aquí, en Chiapas, pero estábamos allá en la CDMX.
Pero se lo podía todo, a dedo. Es más, cuando estaban explicando todo, pues algunos datos no me los podía, pero unos datos él ya me los había dicho allá en Palacio. Y este proyecto va a ser un detonante para, no solo para Chiapas, sino para todos los estados que va a intervenir, porque no solo beneficia a las personas que emplea directamente y a sus familias, sino que es un detonante económico que lo que va a traer es que donde no se ponía atención, ahora se está poniendo atención. Y créanme, solo el hecho de que un presidente ponga atención en una región, eso empieza a cambiar mucho. Eso empieza a cambiar, eso empieza una cadenita, un dominó. Y una vez empieza el momentum, entonces empieza el desarrollo. Y lo que el presidente está tratando de hacer aquí es iniciar eso. Cuando nos invitó a participar y nos ofreció colaborar en que hiciéramos un proyecto similar en El Salvador, a nosotros nos pareció fantástico. Y nos pareció fantástico por el simple hecho de que, hombre, podemos estar divididos por unas fronteras, pero al final somos lo mismo. Somos el mismo pueblo. Hablamos el mismo idioma. Ustedes casi no comen pupusas como nosotros comemos tacos, pero créanme, somos el mismo pueblo. Y es hora de que trabajemos de la mano. Y los resultados, la suma de nosotros es mayor que la suma de nosotros. La suma de nosotros es mayor que la suma de cada uno de sus componentes, porque nosotros no sumamos, nosotros multiplicamos. Y yo estoy seguro que el bienestar que vamos a traer, no solo para México, con la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, que además engloba Honduras, Guatemala, El Salvador, eso va a ser un ejemplo, como dijo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, eso es una luz que va a alumbrar muchas partes del mundo, porque el ejemplo que estamos dando aquí, el ejemplo que México está dando acá, es el ejemplo que necesitan oír en todo el resto del mundo. Así que humildemente nosotros agradecemos el apoyo de México, queremos decir y ofrecer el humilde apoyo de El Salvador en lo que nosotros podamos apoyar a México. Estoy seguro que vendrán mejores tiempos para todos, para cada uno de ustedes, para las personas que nos están viendo y para las personas que probablemente nos estén viendo en un medio internacional y que no tengan nada que ver con México y nada que ver con El Salvador y nada que ver con Guatemala y nada que ver con Honduras. Pues vean el ejemplo y vean el ejemplo de cómo hermanos trabajando unidos podemos hacer muchísimo más. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Favor de ocupar sus lugares. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Amigas, amigos de Chiapas, presidente Bukele, me da mucho gusto estar aquí en compañía de el presidente de El Salvador, un extraordinario servidor público, un extraordinario político. Miren lo que representa Nayib Bukele. Hace como una semana se dio a conocer una encuesta y el número 1 en popularidad de todos los presidentes de nuestra América es este señor que está aquí con nosotros. Y como él lo acaba de comentar, nos conocimos hace poco, él fue electo, me visitó en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, platicamos y
le comenté de este programa Sembrando Vida, porque es uno de los programas más importantes de nuestro gobierno, porque tiene un efecto multiplicador, se da trabajo a la gente. Nada más en Chiapas están sembrando 200,000 hectáreas, 80,000 campesinos, 80,000 empleos permanentes en Chiapas, no temporales. Y sembrar esas 200,000 hectáreas, pues significa mejorar el medio ambiente, reforestar, porque sembrar árboles maderables significa también producir alimentos, porque son cultivos agroforestales. Es decir, se puede sembrar el maíz, se puede tener café, cacao y también los árboles maderables, el cedro, la caoba, lo que se cultiva en esta región de Chiapas y del sureste. Y tenemos todo lo que se necesita. Se tiene la tierra, se tiene el agua y lo más importante, el conocimiento. Yo siempre he sostenido que el campo es la fábrica más importante del país. Todo depende de echar a andar esa fábrica. Y eso es lo que se está haciendo con este programa. Repito, mejorar el medio ambiente, que haya producción, que haya trabajo y que la gente, sobre todo los jóvenes, no se vean en la necesidad de irse a buscar la vida a otras partes. Que el mexicano, el centroamericano pueda trabajar, pueda ser feliz donde nació, donde están sus familiares, donde están sus costumbres, donde están sus culturas. Y eso se puede lograr con este programa y con otros, porque tiene que ser un programa de desarrollo integral. Tiene que ser el Sembrando Vida y tiene que ser también el apoyar la agricultura de plantación y apoyar la ganadería y reactivar la economía otorgando créditos a la palabra sin intereses para que el que tiene un pequeño taller, una tienda, un pequeño negocio, muchos que se buscan la vida como pueden, tengan acceso a un crédito, porque ahora para los grandes bancos, la mayoría de los mexicanos no son sujetos de crédito. Y cuando se entrega un crédito hay que pagar intereses elevadísimos. Entonces, tenemos que impulsar actividades productivas, crear empleos, que haya bienestar en nuestro país, y esto es lo que deseamos que se lleve a cabo en los países hermanos de Centroamérica. Ya es un derecho la pensión
a los adultos mayores. En México todos los adultos mayores tienen una pensión. 8 millones de adultos mayores que reciben una pensión. Solo ese programa significa una inversión que no un gasto, porque es un acto de justicia. Apoyar a quien ya trabajó, a quien ya aportó mucho por el desarrollo del país y merece vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Por eso es una inversión de 110,000 millones de pesos al año. Llena de orgullo el poder decir que todas las niñas y niños con discapacidad en nuestro país también tienen el derecho a una pensión, igual que la de los adultos mayores. Y se está aplicando programa de becas a estudiantes como nunca, becas para estudiantes de primaria, de secundaria, de familias de escasos recursos económicos. En nuestro país, presidente Nayib, todos los que estudian en el nivel medio superior, más de 4 millones de estudiantes tienen una beca de 1,600 pesos bimestrales, todos. ¿Por qué esta beca universal? Porque en este nivel de escolaridad es donde hay más deserción y coincide este nivel de escolaridad con la adolescencia, y lo que queremos es mantener a los jóvenes en la escuela, estudiando, porque es 1,000 veces, 1,000,000 de veces mejor tener a los jóvenes estudiando que tenerlos en la calle. Por eso este programa de becas a todos los que estudian colegios de bachilleres, escuelas técnicas, y a nivel universitario, todos los estudiantes de familias pobres, también su beca, 2,400 pesos mensuales para que terminen su carrera. Y otro programa que es extraordinario es el de jóvenes construyendo el futuro. Los que ya no están estudiando y no tienen empleo son contratados y trabajan de aprendices en comercios, en empresas, en talleres, y se les paga mientras se están capacitando. ¿Cuántos aprendices hay ya trabajando, recibiendo 3,600 pesos mensuales? Cerca de 600,000. Y pronto van a ser 1,000,000. Y el año próximo vamos a llegar a la meta de 2,300,000 jóvenes, que antes solo se dedicaban a llamarles ninis, que ni estudiaban ni trabajaban, como si fuese culpa de ellos cuando no tenían ninguna opción, cuando se le daba la espalda a los jóvenes. Nunca más vamos a dejar a los jóvenes solos en el abandono. Todo esto es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Todo esto nos produce una inmensa satisfacción, una dicha enorme, y por eso tenemos confianza de que nuestro país va a salir adelante, y queremos hacerlo junto con nuestros hermanos centroamericanos. Y como lo mencionó Marcelo Ebrard, y a ustedes
les consta, vivimos una situación difícil porque había la amenaza de que iban a cobrarnos impuestos, iban a poner aranceles a las mercancías y a los productos de México que se venden en Estados Unidos. Iban a empezar con 5% y luego iban a aumentar otro 5%, hasta 25% de impuestos a las mercancías de México que se venden en Estados Unidos. Afortunadamente se logró un acuerdo, se convenció al gobierno de Estados Unidos, porque dicho sea de paso, nosotros no queremos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos y mucho menos con el pueblo estadounidense. Nosotros no queremos la confrontación. La política se inventó, entre otras cosas, para evitar la confrontación. Lo que queremos es el entendimiento mediante el diálogo. Y se llegó a un acuerdo. Ya se le había dicho con anticipación al presidente Donald Trump que nosotros, ante el fenómeno migratorio, proponíamos que se impulsara el desarrollo en Centroamérica y en México. Personalmente se le había dicho, se lo expresé por teléfono desde la primera vez que hablamos, que salió el tema. Luego, como aquí lo dijo Marcelo, él envió a un grupo, a una misión de funcionarios a México y volvimos a plantear lo mismo. Y luego en una carta le expresé que la gente no sale de sus comunidades, de sus pueblos por gusto, lo hace por necesidad. Y que la mejor manera de enfrentar el fenómeno migratorio era impulsando las actividades productivas, creando empleos en los lugares de origen de los centroamericanos y de los mexicanos. Él ha ido entendiendo esta propuesta. Al principio, a lo mejor, no la veía como opción, como alternativa. Ha costado un poco de trabajo esta labor de convencimiento, de persuadir, pero ya está en el acuerdo. Se aceptó esta propuesta, esta vía, que no es nada más el uso de la fuerza, no es solo medidas coercitivas, cerrar fronteras, sino entender el problema de fondo y buscar soluciones a esos problemas, lo que origina el fenómeno migratorio, ir a las causas. Esto se logró en el acuerdo. Bueno, para empezar, no entraron en vigor los impuestos, los aranceles que nos iban a causar daño, porque nosotros también teníamos que responder de la misma manera. Pero ¿qué se gana con la confrontación, con las guerras comerciales? Nada.
Es mejor el desarrollo, el bienestar y el libre comercio, que es lo que estamos planteando. Bueno, no entraron en vigor esas medidas, fue para nosotros un triunfo y también tenemos el compromiso, y vamos a cumplirlo, de que haya más control en nuestra frontera, en la frontera sur. Pedir que el que ingrese pues se registre hasta para cuidarlos mejor, para garantizar que no sean víctimas de abusos, pero necesitamos tener un registro. Eso ya se está haciendo. Y el compromiso de proteger los derechos humanos, porque por encima de las fronteras está la fraternidad universal. La justicia no tiene fronteras y tenemos que garantizar que haya justicia para cualquier ser humano. Pero lo más destacado, insisto, es que se aceptó esta vía del desarrollo. Marcelo, cuando me informó sobre el resultado del acuerdo, me dice, nos llevó 12 horas la negociación para que se incluyera este tema en el acuerdo, fuera de protocolo y de ceremonial. Me gustaría que Marcelo leyera ese párrafo del acuerdo, que es esencial. Ofrecemos disculpa a nuestro director de protocolo. Ven para acá. Porque ese párrafo que costó 12 horas de negociación es la esencia de todo. Dice, México y los Estados Unidos reiteran la declaración del 18 de diciembre de 2018 en la que ambos países se comprometen a fortalecer y ampliar la cooperación bilateral para fomentar el desarrollo económico y aumentar la inversión en el sur de México y Centroamérica para crear una zona de prosperidad. Ambos países, México y Estados Unidos, reconocen los fuertes vínculos entre el crecimiento económico en el sur de México y el éxito de la promoción de la prosperidad, el buen gobierno y la seguridad en Centroamérica. Estados Unidos reiteró su beneplácito al Plan de Desarrollo Integral lanzado por el Gobierno de México en conjunto con los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras para promover estos objetivos. México y los Estados Unidos liderarán el trabajo con socios nacionales e internacionales para construir una Centroamérica próspera y segura y así abordar las causas subyacentes de la migración con el objetivo de que los ciudadanos puedan construir mejores vidas para ellos y sus familias en casa. Listo. Ese es, en esencia, el acuerdo y por eso pues nos da mucho gusto que el presidente Nayib Bukele de El Salvador esté con nosotros. Vamos a suscribir, vamos a firmar este acuerdo, vamos a apoyar con una inversión a El Salvador. Aprovecho
para explicar de que tenemos que ser solidarios con todos los pueblos del mundo y no apostar a la xenofobia. ¿Qué significa esta palabra, xenofobia? Es el odio, el rechazo al extranjero, en este caso al migrante. No, tenemos que ver al migrante como un ser humano que va en busca de bienestar, que va a buscarse la vida a otras partes, arriesgándolo todo por algo que mitigue su hambre y su pobreza. Y tenemos que ser muy solidarios. Esto tiene que ver con el humanismo y tiene que ver, lo voy a decir, con el cristianismo, humanismo laico y cristianismo religioso de todas las iglesias. ¿Y cuál es el fundamento? Lo que está escrito en la Biblia. ¿Qué no se dice en la Biblia que hay que tratar bien al forastero? Pues eso es. No maltratar al que pasa por nuestro territorio en busca de mejores condiciones de vida, de mejores condiciones de trabajo. Nosotros no vamos nunca a fomentar esa forma de rechazo a los extranjeros, nunca, jamás. Y entender que como es nuestro humanismo en México, en Centroamérica, ¿qué decimos? Haz el bien sin mirar a quién. ¿Y qué decimos también? ¿Qué nos enseñaron nuestros padres, las antiguas generaciones? Nos enseñaron que donde come uno, comen dos. Y así tiene que ser. No comer solos. Tenemos que comer todos. Y apoyar a quien lo necesita. No nos va a faltar a nosotros. Si nosotros apoyamos, vamos a tener más. Estoy seguro. Además, hablé de que en Chiapas 200,000 hectáreas. Bueno, nada más Sembrando Vida en Chiapas va a aumentar 200,000 más, que va a incluir Campeche y Tabasco. Pero nos va a alcanzar también para apoyar en este caso a El Salvador con 50,000 hectáreas para 20,000 empleos en El Salvador. Y lo mismo vamos a hacer con Honduras y con Guatemala. Una región que, como aquí se dijo, va a dar el ejemplo a nivel mundial de cómo debemos de llevar a cabo, llevar a la práctica la fraternidad universal. Por encima, repito, de las fronteras está la justicia y la fraternidad de los pueblos. Muchas gracias, amigas y amigos. Se procede a la firma del convenio. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y el presidente de la República de El Salvador llevarán a cabo la firma de la Carta de Intención en materia de cooperación bilateral entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República de El Salvador. Asimismo, les pedimos a los cancilleres de México y de El Salvador los acompañen para que firmen como testigos de honor.
Los presidentes de las repúblicas de México y de El Salvador se trasladarán al área donde se llevará a cabo la siembra de un árbol en el marco del programa Sembrando Vida, Plan de Desarrollo para la Migración. Les pedimos a nuestros invitados permanezcan en sus lugares. Sí, para jalar, vamos a tardar todavía en estar allá. Bueno, hasta acá, ahí donde bajamos, ahí nos recogemos. A todos nuestros invitados, por favor, de tomar sus lugares.
Se agradece la presencia del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos y del presidente de la República de El Salvador, de los distinguidos funcionarios que nos acompañaron, representantes de los medios de comunicación y público en general. Que tengan todos una excelente tarde.